Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Nunca mejor momento que este para hablar de economía. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta por todas las cableras del país a través de Facebook Live de @Canal 1 a nivel planetario, en radio por Sonorama 103.7 FM a nivel nacional y en YouTube. Cuando concluya esta emisión tendrán el link para volverla a ver, verla si se la perdieron o repetir ciertas partes cruciales. Y decía aquello con que empecé porque acaba de irse felizmente el ministro de Economía y de entrar otro que, aunque ha mantenido en principio la misma línea y no le quedaba a mi manera de ver más alternativa, sin embargo no tiene antecedentes de haber mentido. Y sí de haber tenido resultados significativos cuando lo fue Lucio Gutiérrez. Me refiero al economista Mauricio Pozo, quien sale del economista Richard Martínez. Se apresta a cometer un delito según el artículo 153 de la Constitución. Aceptar un nombramiento en el Banco Interamericano de Desarrollo cuando ese artículo lo prohíbe para quienes han sido como él funcionarios de esa envergadura en los 2 años siguientes con entidades financieras internacionales que han tenido contratos con el Ecuador. Pero al margen de aquello, lo trascendente es que el sucesor, Mauricio Pozo, o mejor dicho, lo más trascendente, acaba de proponer, entendiendo que muchas de las condiciones del Fondo Monetario Internacional no se pueden ni se deben cumplir ahora, sino lo tendrá que ser el próximo gobierno, allanar el camino para eso. Ha dicho que su línea será un diálogo para la reforma laboral, la reforma de la seguridad social y la reforma tributaria que se necesita. Nadie mejor para mí que eso en el horizonte analítico, económico, contemporáneo del país, que un economista caracterizado por su frontalidad, por su modernidad y por su franqueza. Bienvenido Alberto Acosta Borneo, director de Análisis Semanal, articulista de Vistazo, entre otras cosas. Empecemos con la declaración de Mauricio Pozo. Estamos absolutamente convencidos de que este gobierno y esta cartera de Estado a mi cargo entregará una economía en orden, flotando para beneficio del siguiente gobierno, cualquiera que este sea. Este es un compromiso con el país, más allá del compromiso que uno pueda tener con un determinado gobierno o sector. Nosotros estamos aquí para beneficio de los ecuatorianos y haremos lo que el país necesite para alcanzar esas metas. ¿Es eso lo correcto? Bueno, definitivamente es una excelente noticia que llegue alguien a decirnos si hay tiempo para hacer las cosas. Porque lamentablemente se decía, este gobierno ya está de salida, ya no puede hacer nada, no tiene votos en la Asamblea. Este gobierno ha sufrido de una inmovilidad por la de no saber qué es lo que se debe hacer y por otro lado no saber crear esos consensos mínimos, esos espacios donde se pueda llegar a donde queremos ir. Lamentablemente tienen miedo de tomar decisiones, de hacer olas, y yo creo que sí es refrescante que llegue un ministro que nos diga vamos a avanzar en ciertos temas. Este es el rumbo. Es un cambio radical frente a la política anterior, que al final del día este gobierno ha sido la continuidad del gobierno de Correa, mucha deuda, posponer el ajuste y no tomar las medidas necesarias por miedo. ¿Por dónde ve usted una ruptura y el fin de la continuidad de lo anterior? Cuando lo que yo veo más bien, mi lectura es diferente, más tiempo para hacer mejor pero lo mismo. Es que lo que está anunciando el ministro, y ojalá que pueda hacerlo, no es hacer lo mismo, está diciendo vamos a adelantar algunos consensos necesarios para una reforma tributaria, una reforma laboral, temas fundamentales, y la reforma a la seguridad social. La seguridad social, por ejemplo, se está desangrando frente a nosotros desde hace varios años.
y todo el mundo se queda impávido, viendo cómo se desangra la seguridad social frente a nosotros, que se comienza a discutir las soluciones. Y es un cambio, porque este gobierno tenía miedo incluso de discutir soluciones por las olas que podía generar, el rechazo que podía generar. Pero ¿sí sabe cuál puede ser el resultado de esa discusión? Que las medidas vayan en la dirección contraria de lo que el Fondo Monetario Internacional está reclamando. Bueno, es que lo que hay que estar muy claro es que lo que dice el Fondo Monetario va a tener que ser renegociado. El próximo gobierno, lo primero que va a tener que hacer, el primer día que se siente en Carondelet, es sentarse con el Fondo Monetario y renegociar el acuerdo, porque este acuerdo tiene un desbalance. Es un acuerdo en donde el grueso del dinero recibe el gobierno actual. De un programa de 6.500 millones, 4.400 se los gasta el gobierno actual fácilmente, a cambio no hace nada, simplemente a cambio tiene que gastarse el dinero nomás. El siguiente gobierno, en cambio, va a recibir 2.100 millones de dólares. Si es que cumple las condiciones enseguida. Pero, exactamente, 2.100 millones si es que cumple con todos los compromisos, entre esos incrementar impuestos y otra cantidad de condicionamientos. Por lo tanto, no los va a recibir. Porque lo primero que va a decir es lo que usted dice. ¿Saben qué? Esto no lo firmé yo, renegociémoslo. Por lo tanto, por lo menos, stand-by, paremos hasta seguir los desembolsos. El tema es que el país no tiene muchas alternativas, entonces el gobierno que venga va a tratar de llegar a un acuerdo con el fondo. No creo que va a rechazar al fondo, sino que va a llegar a un acuerdo. Correcto. Pero lo que tiene que decirle es, mire, esta receta que está planteando usted o sugerencia, no la comparto. Esa no es la vía, así no voy a poner en orden la economía. Al final del día lo que le interesa al fondo es que se ponga en orden las cuentas fiscales, del final de la línea. Pero a su manera, el cómo, no a otra manera. No, ustedes tienen otra, muy bien, háganlo a su manera, pero no me pidan plata a mí, pues. No, el fondo al final lo que le interesa es el resultado final. ¿En serio? Que se cierre, por supuesto. Entonces, si hay un nuevo fondo, es decir, creemos que esta es la mejor opción, pero ustedes tienen la libertad de escoger, no es como antes, o esto o no les damos plata. Es que así es como funciona. Para llegar a este documento, el fondo negocia con el gobierno, llegan a ciertos consensos. Por eso ahora que el gobierno se está lavando las manos, realmente no sé cómo se lava las manos porque participó en todas esas negociaciones. Debió haber dicho en su momento, no me parece que suba el IVA. Ahora vemos declaraciones diciendo que no va a subir el IVA, que no van a subir impuestos, cuando eso es lo que el gobierno ya sabía que iba a pasar. No, son dos cosas distintas. Está diciendo que no va a subirlo, pero no que está en desacuerdo con subirlo. Están diciendo, no vamos a subir nosotros al 15%, no vamos a hacer nosotros la reforma tributaria, no vamos nosotros a... Están de acuerdo con que hay que hacerlo, pero que otro lo haga. No está renunciando a lo que aceptó. Ese es el tema. Tal vez no está renunciando a lo que aceptó y muy inteligentemente dice, no lo vamos a hacer porque eso le queda la tarea al siguiente gobierno. Y eso es parte del acuerdo. No hago las cosas, recibo la plata yo, pero el siguiente que haga el trabajo pero feo. Eso no es lo responsable a la vez. Eso es lo irresponsable. Es decir, eso es lo irresponsable. Es lo irresponsable de hacer un compromiso previo sin ningún acuerdo, al menos haber discutido previamente. O sea, ellos debieron haber subido el impuesto al 15%, el IVA, no. Si a eso se comprometieron. No, pero yo creo que eso es lo que no deben hacer. O sea, vamos, el tema aquí de fondo es que los correctivos tienen que venir por otro lado, porque nuevamente este gobierno, ¿qué quiere hacer? La salida fácil. Dice, el gasto es sin prioridad, se gasta en todo, con sobreprecios, con mala calidad del gasto. Y lo más fácil es decir, cárguele al ciudadano con todos los costos. Que el ciudadano pague las cuentas. Esa no es la salida. Y mientras tanto, internamente, el gobierno no pone en orden sus cuentas. Sigue con todos estos problemas en el gasto. Entonces, el correctivo no viene por el lado de más impuestos, sino de corregir los problemas en el gasto. Profundicemos. ¿Por qué el gobierno no pone en orden sus cuentas? Bueno, vemos que para los políticos que han pasado por Carondelet, les es difícil tomar estas medidas que son impopulares. El ajuste económico es impopular. Y lo más fácil es para siempre posponer el ajuste y endeudarse. Es más impopular. Claro, cada vez más porque el problema crece más. El problema sigue creciendo. Entonces vemos que este problema no es nuevo, no nació por el coronavirus, es otro tema que tener bien claros. Este problema nace mucho antes. 2015 se acaba la bonanza, caen los ingresos petroleros y Rafael Correa sale con la excelente idea de la MaxiCard. Nos dice, no se preocupen que aquí tienen la MaxiCard. Ustedes tienen ya casita de cemento, así que aquí está la MaxiCard. Y empezamos un agresivo endeudamiento para sustituir los ingresos petroleros. Este problema lo agravó el coronavirus, no viene por el coronavirus. Exactamente. Y este problema lo inició Correa, lo continuó y lo amplificó Moreno, porque Moreno no tomó tampoco los correctivos. Y lo agravó Martínez, viniendo de la empresa privada, siendo antes de que fuera funcionario como usted un economista de visión liberal, por lo menos. Es lamentable, pero es así. ¿Por qué? ¿Por qué esa metamorfosis? ¿Por qué uno piensa de una manera y entra al gobierno y se pone el traje de no pensar? Yo creo que lamentablemente el que entra al Ministerio de Finanzas muchas veces cae en la tendencia de fijarse en cómo cierro las cuentas fiscales. Y se olvidan que no necesitamos de un ministro de Finanzas, necesitamos de un ministro de Economía.
que es distinto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, el de finanzas está pensando en la contabilidad fiscal. ¿Cómo cierro las cuentas fiscales? Entonces, si uno quiere cerrar las cuentas fiscales, cóbreles más, suba los impuestos, ¿qué me importa? Lo importante es cerrar las cuentas fiscales. En cambio, el ministro de Economía tiene que preocuparse en las consecuencias de esas medidas. Si subo los impuestos, puedo causar destrucción de empleos, contracción económica. Entonces, mi objetivo no debe ser cerrar las cuentas fiscales y olvidarme de todo el mundo. ¿Ve usted que Mauricio Pozo vaya a hacer una gestión así? Bueno, lo que yo veo, él tiene poco tiempo definitivamente. 8 meses. Pero lo que sí me parece que es positivo es que ya haya anunciado que va a trabajar en estos temas álgidos, en temas que causan problema a nivel de la opinión pública. Pero esos son los temas de fondo, porque lamentablemente en el Ecuador nos pasamos de emergencia en emergencia. Solo apagamos incendios y no corregimos los temas de fondo. Los temas estructurales no los topamos. Estamos preocupados solamente de emergencia. Para corregir los temas de fondo hay que tener otro gobierno. Usted le está pidiendo algo a un gobierno que nunca lo va a hacer. Es lo lamentable, es que es un gobierno que no tuvo ni el entendimiento de qué hacer, ni la voluntad. Un gobierno muy débil, con mucho miedo de hacer olas, y lo de octubre lo paralizó. Desde ahí ya tenemos un gobierno que lo único que espera es que se acabe su mandato y tratar de evitar la mayor cantidad de problemas. Un próximo gobierno, si es de Yacu Pérez o de Andrés Arauz, está de sobra preguntar, no lo hará. Si es de Guillermo Lasso, ¿lo haría? Va a tener que hacerlo. Yo creo que al final del día hay que estar muy claros. El ajuste económico es inevitable. Va a tener que hacerlo a pesar de enfrentar lo que usted dice que va a tener que enfrentar. El problema es que hemos pospuesto por demasiado tiempo en el país los problemas. La deuda ha subido aceleradamente. Teníamos un nivel de endeudamiento del 25%. No lo hizo Macri en la Argentina. Y vemos la situación que están. Están en una situación crítica. Es que se caía si lo hacía. Ese es el problema. En este juego entre la política y la economía, vemos cómo los votantes, al final del día es un problema de los votantes. Nosotros como votantes premiamos la irresponsabilidad, premiamos al político cortoplacista, al que más gasta, ese le aplaudimos. El que nos dice, ¿sabe qué? Esa política es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces yo tengo que pensar en la sostenibilidad. A ese le quitamos los votos. Es que es muy fácil decir eso desde análisis semanal. Pues usted no está para que lo linchan y le vayan a echar piedra. Por supuesto. Vaya al ministro de Finanzas a ver si se lo mismo. Por eso es que al final del día yo creo que parte del problema que estamos viviendo nace de un tema de educación a la población. Una educación política a la educación. El no premiar, porque como los ciudadanos somos los que decidimos al final del día. Y decidimos poner en Carondelet y premiar en Carondelet a los irresponsables. De aquí a 8 meses para que lo pueda hacer el próximo gobierno. Ojalá que lo logremos en esta generación, en la generación de nuestros hijos. Porque es lamentable cómo repetimos la historia. Las grandes bonanzas para el Ecuador son las maldiciones. La primera gran bonanza petrolera de los 70. Terminamos 2 décadas de ajuste altamente endeudados. Repetimos, segunda gran bonanza petrolera, supuestamente éramos el jaguar latinoamericano. Ajá. No terminamos ni de gatito latinoamericano. La de los 50 del banano afuera. Hablado solo las petroleras. Y vemos cómo terminamos altamente endeudados nuevamente de la segunda gran bonanza petrolera, con una necesidad de ajuste que llevamos 5 años de ajuste y fácilmente vamos a completar las 2 décadas de ajuste. Fácilmente. Usted acaba de decir algo de un... Yo después se acaba su franqueza, pero a la vez no deja de ser desmoralizante, de un volumen, una gravedad enorme. Puede que nos lleve una generación. Yo creo que es lamentable, pero el costo de este ajuste nos va a llevar a una nueva ola migratoria, porque hay una generación, los jóvenes que están saliendo al mercado laboral no van a encontrar oportunidades, van a tener que, apenas se acabe lo del virus, van a comenzar a buscar oportunidades en el mundo. Entonces vamos a vivir una nueva ola como la vivimos después de la crisis del 99. ¿Y sabe cuál es el problema? Que realmente nunca hemos tocado fondo todavía. Siempre cuando estuvimos a punto de tocar fondo y la elección se pudo haber asimilado, hubo algo que lo atenuó, que lo postergó, que lo aligeró, y por lo tanto dijimos, ahí están los predicadores del desastre como Alberto Acosta, viven diciendo 15 años que nos vamos a caer, que la dolarización está en peligro, que esto va a ser un desastre, y no nos hemos caído nunca. Y lo lamentable es que hay políticos que lucran de este desconocimiento de la población, por la ignorancia de la gente. Que nos dicen, miren, esto es Moreno que causó la crisis, y no se dan cuenta que la crisis se generó en la bonanza, en un mal manejo de la bonanza. Sí, Moreno tiene la parte de culpa, porque recibió esa crisis, el primer día reconoció que la mesa no estaba servida. Correcto, y no corrigió. Exacto. Siguió posponiendo el tema, Que era el momento ideal, pero el problema, en el cúspide de popularidad. El problema es que la población no llega a entender, y hay políticos que aprovechan de eso, no llegan a entender el origen del problema. Por culpa suya y mía. La culpa es de las élites, de nosotros. No sabemos hacerle entender. Hay que seguir capacitando a la población para que entiendan y tengan una mayor cultura económica para poder entender las causas y los efectos. Eso es Suecia, pues este es un país
de clase pobre, no de clase media. ¿Cómo vamos a seguir capacitando Educación, al 40% de la gente que es pobre? Eso tiene que ser con educación, no queda otra, esa es la manera de cambiar, porque lamentablemente vemos cómo seguimos repitiendo los errores, una y otra vez. Eduquemos aquí. Miren, lo que dice Alberto Acosta es cierto. Alberto Acosta Burneo, de paso. Su padre es Alberto Acosta Espinosa. Un hombre de izquierda coherente. Y eso es suficiente decir, además democrático. Buen amigo, karateca. Terrible, pero una pelea cercana. Yo he comentado siempre que lo veo a su padre. Bueno, miren, estuvo aquí hace un año Alberto Acosta. Y esto fue lo que dijo entonces. Hagamos memoria. Estamos viviendo un proceso muy complicado en la economía. Sí existe una crisis que está reflejada en tres aspectos. Primero, hay un desafío de competitividad. Somos un país caro para producir, caro para consumir, y eso debe solucionarse. Segundo tema, nos hemos enfocado durante una década, a través de la sustitución de importaciones, a mirar al mercado interno y olvidarnos del mercado externo. Para poder crecer rápidamente tenemos que dar ese cambio, el sector productivo tiene que mirar al exterior y ver cómo competir. Y el tercer gran tema es el tema fiscal, que es el tema de este programa, en donde vemos que el gobierno ha desarrollado una adicción muy peligrosa. Desde hace 7 años, 2019 va a ser el 7º año consecutivo, en el que dependemos del endeudamiento. Es decir, el Estado gasta más de lo que tiene y lo financia con deuda. Y esa deuda hay que estar muy claros los ciudadanos. La deuda la vamos a pagar nosotros, los ciudadanos, vía futuros impuestos. Esa es la manera como se pagan las deudas del gobierno. No hay una varita mágica, hay una causa y hay una consecuencia. El que gasta mucho después tiene que ajustarse el cinturón para pagar sus deudas. Porque el fisco se ha transformado en un lastre para la economía real, un lastre para poder crecer. Vemos que dependemos de qué financiamiento nos llega, si logra endeudarse, a qué tasa logra endeudarse, porque además cada vez es más costosa la tasa que se debe pagar para poder seguir endeudándose. En verdad, acudimos a más financiamiento o a nuevo financiamiento. Los términos del financiamiento que nos acaba de dar el FMI, ¿son aceptables? ¿Son razonables? Mira, la tasa es muy conveniente, 2,9%. El problema no es la deuda, el problema es en qué se usa la deuda. Entonces, es para pagar a proveedores, es para pagar sueldos, es para ponerse al día con los GATS, es para reactivar la economía. Es para seguir posponiendo un problema. La deuda tiene que usarse para corregir de manera ordenada los problemas. Entonces, ¿qué es lo que debe haber hecho? ¿Esta deuda? Esta deuda y todas las deudas que ha adquirido el gobierno. ¿Se pudo haber hecho con esta deuda eso? Se debió haber hecho, porque el problema es que el Estado... ¿Qué significaba entonces no pagarle a la gente? No, el asunto aquí es que tiene que comenzar allá a priorizar el gasto. ¿Cómo se soluciona el problema fiscal? Vamos al tema de las soluciones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La deuda tenemos que usar para corregir los problemas. Eso es un tema, no es la primera deuda que adquiere el gobierno, ha habido anteriores. Ahora tenemos el tema de la pandemia, que definitivamente eso amplifica los problemas. Pero tenemos que saber que la deuda tiene que ser usada porque necesitamos financiamiento para ir reduciendo el problema fiscal. ¿Cómo? Primero, priorizar el gasto. ¿Qué significa priorizar el gasto? Saber qué es lo que queremos que haga el Estado por nosotros. Ya, pues eso fue ya a largo plazo. Quedémonos en el corto plazo, después iremos a eso, a largo plazo. Ahorita no se puede hacer con esto, con estos recursos, ¿verdad? El problema es que hay que empezar hoy día, porque el largo plazo empieza hoy. ¿Usted vemos cree que esto, aún ahora se debió haber empezado? El momento es ahora para poder trabajar. A ciertos proveedores no pago, a ciertos gastos los proveedores tienen que seguir. No, el problema es que trabajadores no pago. El problema es que el gobierno paga a esos proveedores y sigue gastando en lo mismo. Entonces se generan nuevos atrasos, nuevas deudas. Entonces el problema es, por eso es que la corrección tiene que ser ahora. Con lo que ya gastó tiene que pagar, eso es evidente. No va a dejar de pagar lo que ya gastó. El problema es qué es lo que va a gastar. Y el gasto lo está haciendo hoy, cada día. Mientras hablamos, está gastando. Es decir, ponerse al día, pero ese gasto pararlo. Exacto, pero no en todo. Eso es lo importante. El tema de en qué parar, tiene que priorizar. Ahorita vamos a ir a eso. Antes recordemos otra cosa. Esto que acabamos de ver fue diciembre del 2018. En julio del 2019 volvió otra vez Alberto Acosta al programa, en ambos casos con otros panelistas, entonces no pudimos desarrollar tan a fondo su pensamiento y sus propuestas, que como él dice es lo más importante y en lo cual vamos a ahondar en lo que nos queda de programa. Pero vean lo que en esta ocasión reiteró respecto a otro tema, pero también de la crisis económica. Tenemos que cambiar el pensar que poner las cosas en la Constitución o en las leyes cambia la realidad. El día de mañana puede venir un gobierno y decir el salario mínimo es de $2,000. ¿Toda la gente va a ganar $2,000? No. ¿Cuál es el resultado? Desempleo. La mayoría de gente perderá su empleo. Se quedarán solo aquellos pocos cuyo trabajo sí rinde esos $2,000 o más. Entonces, el resultado, lo que tenemos que ir es hacia entender
que los salarios y las condiciones del empleo son una consecuencia de la actividad económica. ¿Por qué los países desarrollados tienen salarios mucho más elevados? Porque su actividad económica, su desarrollo económico, permite pagar esos salarios. Entonces, ahí le pone usted más difícil todavía. Y tiene que ver con lo que dijo al principio. No es un tema sencillo. Primero saneemos la economía. Pero por supuesto. Sin crecimiento, sin ventas, no va a haber empleo adecuado. Y es el gran problema. Cambiemos de gobierno entonces, o cambiemos de ministro de finanzas. Tenemos que acelerar el crecimiento económico, porque no se van a crear nuevos empleos mientras la economía sigue estancada. ¿Cómo se va a acelerar el crecimiento económico con una economía que tiene previsto de crecer en los próximos 2 años? ¿Cómo? Con una economía que tiene problemas graves de competitividad, que tiene costos muy elevados de producción. No más diagnósticos, déme soluciones. ¿Cómo pregunté yo? Abaratando la economía. Tenemos que abaratar los precios para que volvamos a ser competitivos. Es la manera de crecer. No es con confianza, no es con discursos, es con realidad económica. Carlos, como ven, muy consistente. Un mismo discurso, pero no hay las mismas reacciones. En aquella ocasión estábamos hablando de la reforma laboral. Ven ustedes que Alberto Acosta Burneo compartió el panel con el ministro de Trabajo y Miguel García, que era el representante de los trabajadores públicos. Esto nos pone, ya vamos a hablar de la reforma laboral, que fue una de las que propuso Mauricio Pozo empezar a discutir el nuevo ministro de Finanzas, nos pone en el tema del empleo. Y para acabar con la coyuntura, es inevitable el desempleo que va a seguir creciendo en el periodo que resta, o si se da un frenazo en el gasto económicamente, eso se puede revertir o mantener. El desempleo debería comenzar a mejorar, a caer el desempleo. ¿Por qué? Porque las cuarentenas tienen que comenzar a desaparecer. Tenemos que reactivar la economía. Por eso es tan urgente reactivar de manera segura, como estamos haciendo ahora, reuniéndonos, venimos con mascarillas, pero seguimos trabajando. Entonces lo importante es volver a generar confianza en la población, aplicar las medidas de bioseguridad, pero permitir que la economía vuelva a restablecerse. Y vemos que eso no sucede en todos los cantones. Hay cantones donde todavía hay restricciones extremas, donde la población tiene tanto miedo de salir que no se atreve a salir, y sigue eso destruyendo empleo. Tenemos que darle confianza a la población, darle confianza que salga nuevamente, que salga a trabajar, que no se quede en sus casas, pero que lo haga de manera segura, eso sí. Vean ustedes cómo lo económico se casa con lo social, en este caso con lo sanitario, la salud o lo de bioseguridad. Es un elemento clave para que lo que hemos empezado a hablar pueda por lo menos empezar a funcionar. Cuando volvamos, la segunda parte de esta entrevista verás con Alberto Acosta Burneo, a propósito de las medidas económicas que deberá tomar el próximo gobierno, del diálogo que ha abierto el nuevo ministro de Finanzas y de lo que hay que hacer hasta entonces, empezar ya a hacer los cambios. El largo plazo comienza mañana, dijo Alberto Acosta Burneo. En eso profundizaremos. BH Group. Servicios de asesoría, consultorías y representación legal, política, comunicación, negocios, imagen. Estamos en una entrevista veraz con el economista Alberto Acosta Burneo, y la sonrisa no se ve a la situación de la economía, sino a trances anecdóticos que a veces conversamos en estos recesos. De paso transmitimos o emitimos, grabamos, es la palabra propiamente dicha, en los estudios de Ecuador en Vivo en Guayaquil, gracias a cuya gentileza llega este contenido a Canal 1. Nos escuchan también por Radio Sonorama 103.7 FM a nivel nacional. Nos siguen planetariamente por Facebook Live de @Canal 1, y al concluir la emisión estaremos con ustedes en YouTube. Ok, pasemos a las propuestas. Hemos revisado el diagnóstico. Más adelante revisaremos también una reciente comparecencia suya en Al Día sobre un tema mucho más coyuntural. Las propuestas tienen dos ámbitos. El del corto plazo, que es de aquí a que se acabe el gobierno, y el de largo plazo, apenas se posesiona el nuevo gobierno, si es de una identidad distinta a este económicamente. Se ha dicho, por un lado, que el IVA es inevitable subirlo al 15%. ¿Sí o no? ¿Y esa subida debería ser gradual o abrupta? A ver, vamos al tema de fondo. Necesitamos corregir la crisis fiscal con 3 criterios. Tenemos que revisar el gasto público, uno a uno, todos los gastos, y fijarnos en
en qué estamos gastando. Hay que priorizar el gasto público. Es el primer criterio. Priorizar. ¿Qué significa? Saber que el Estado tiene que servirle al ciudadano. ¿En qué le debe servir? Salud, educación, seguridad. Todo lo demás o tiene que ser reducido o eliminado. Esas son las prioridades. Tenemos que llegar a esos consensos y no la educación mediocre que tenemos en la actualidad o la salud pública mediocre que tenemos. Tenemos que exigir una salud pública de calidad y una educación de calidad. Primer norte, reducir gasto público. Y según usted me dijo, ya en la coyuntura se puede hacer. Usted no se opone a que se pague lo que se debe, sino a que no se gaste más a que no se siga gastando en lo que no le da un servicio al ciudadano. Porque los recursos son escasos y el problema que tenemos ahora es que tenemos un Estado que hace de todo. Tiene todos los sombreros de todas las profesiones y cuando llega lo importante nos dicen, disculpen, se me acabó la plata para los médicos, se me acabó la plata para pagar a los profesores. Eso es inaceptable. Eso es por falta de priorización. Eso que no le da servicio al ciudadano debe ser, a su juicio, eliminado o reducido. Exactamente. Ya. El primer parámetro es reducir gasto público. El segundo es priorizar realmente. Priorizar. Segundo, calidad en el gasto. Porque tenemos un Estado que gasta mucho. Ahí veamos un tema. Yo digo que es una prioridad la educación. Y sin embargo, entremos a ver la educación y vemos que mucho de ese gasto es administrativo. No es un gasto que recibe el ciudadano, el estudiante, en calidad de su educación. No es en capacitación de los profesores. No es en mejores sueldos a los profesores. Entonces, esa también es calidad del gasto. Y no se diga las obras sobredimensionadas, que esas tenemos de ejemplos en abundancia. ¿Qué es la calidad en gasto? Invertir o gastar, pagar aquello que genera algún tipo de rédito, ya sea social o material. Usar eficientemente los recursos. Si uno paga el doble por algo que cuesta la mitad, no está haciendo un gasto de calidad. Pregunto, en vez de construir carreteras, concesionar todas las carreteras. Exactamente, porque esa no es... Yo creo que las carreteras se puede hacer con capital privado. Un hospital se puede construir con capital privado. Una hidroeléctrica se puede hacer con capital privado. ¿Y le va a costar más al ciudadano? No le va a costar... Por las carreteras circula gratis ahora. No le va a costar... Si las concesionan, ¿va a pagar por circular? ¿Y cuánto paga ahora el ciudadano? Lo que pasa es que no nos damos cuenta cuánto estamos pagando. No paga nada, es gratis. No, está pagando cuando se compra un pantalón, los aranceles que está pagando es para la que las carreteras. Santo Domingo es gratis. Para no, es que la Manta Puerto Viejo es gratis. El asunto es que la Bahía del Carmen es gratis. Es que eso es lo que hay que educar, porque no es gratis. En todos los impuestos que paga el ciudadano, en todo lo que compra, porque en el Ecuador todo es caro. Ahí está, mucho de eso está toda esa carga que paga, ahí está pagando la carretera, ahí está pagando el hospital. Entonces, al final del día sí estamos pagando, aunque no nos demos cuenta. Y después iremos más a fondo todavía. Es decir, llegar a eso significa un cambio de modelo. Ya vamos a definirlo. Dígame el tercer punto. El primero es priorizar el gasto. El segundo es calidad del gasto. El tercero. Transparencia. Necesitamos transparencia. Tenemos una ley de compras públicas creada por el gobierno anterior que permitió las contrataciones a dedo. Entre empresas públicas no hay que hacer licitaciones, que permitió todos esos espacios de compras por emergencias y una cantidad de figuras que al final del día permiten grandes negocios entre compadres. Eso hay que eliminar. Esa ley sigue vigente. El mismo expresidente Correa dijo que ha dejado el arca abierta, quejándose alguna vez por la corrupción. ¿Y quién cerró esa arca? Nadie. La ley sigue vigente. ¿Transparencia también los contratos de deuda? Que es parte. El Estado no puede tener secretos frente a los ciudadanos. Nosotros somos los mandantes. Así nadie nos va a querer prestar. Los chinos no nos van a querer prestar. Nosotros somos los mandantes, no puede tener secretos frente a los ciudadanos. En los contratos petroleros una también. Cosa es en la negociación. La negociación puede negociar, pero eventualmente cuando cierra la negociación, tiene que ser público. O sea, es normal que una negociación sea un proceso reservado, porque si no se cae la negociación, intervienen otros interesados y demás. Pero una vez que se ha cerrado esa negociación, toda la información tiene que ser pública, no como los contratos, por ejemplo, chinos, que son indefinidamente secretos. Eso no es correcto. Tenemos que tener transparencia. Y transparencia también en las leyes de anticorrupción. Tenemos que tener una ley anticorrupción. El tema de la extinción de dominio. Son temas que hay que discutirlos porque tenemos muchísima corrupción involucrada. El Fondo Monetario tiene un estimado que me llamó la atención y ellos estiman que en el Ecuador alrededor de un 30% de las compras públicas se van en corrupción. ¿Lo vio en el último documento? 30%. Es la tercera parte. Eso es inaudito. 30% de lo que gasta el Estado en comprar se va en corrupción. Se va en corrupción. Ok. Llegar a eso significa, como le decía yo, cambiar de modelo. ¿Cómo se llama ese nuevo modelo primero y cómo se llega a ese nuevo modelo? Bueno, el nombre le puede poner cualquier nombre que quiera. Lo importante, yo creo que es un modelo de eficiencia. Necesitamos un Estado eficiente al servicio. Ese es el atributo del modelo, ese no es el nombre. ¿Por qué le rehuye usted el nombre? ¿Eso es capitalismo social?
No puede ser, realmente es un capitalismo, pero tiene que tener un Estado eficiente, porque uno puede tenemos un capitalismo actualmente, también tenemos un capitalismo con un Estado muy ineficiente, con mucho intervencionismo. Yo creo que eso no va, tal vez el nombre que me gustaría a mí decirle un Estado, un modelo liberal, una economía donde el Estado está al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. ¿Dónde funciona ese modelo liberal? Vemos que hay algunos países en Europa, por ejemplo, Estados Unidos también tienen cada uno de distintos grados. ¿Hay alguno una con nuestra receta idiosincrasia exacta que funcione en América Latina? Existen países donde donde da mucho más espacio al sector privado y es lo que tenemos que hacer nosotros también. ¿Dónde funciona un modelo liberal? El modelo, cada uno crea su propio modelo. ¿Por qué no se le viene Chile? Para mí Chile era un modelo liberal hasta que comienzan a hacerles injertos. Que actualmente es lo que están haciendo. Están desarmando su modelo liberal. Ese es uno de los tipos, pero hay muchos otros casos. Y ahí cojamos el modelo liberal de Chile. Después de algún tiempo se ve que implosionó, que aumentó las diferencias entre ricos y pobres enormemente, y que el caso estrella de la seguridad social en Chile, finalmente lo que terminaron recibiendo los pensionistas cuando les tocó la época de jubilarse, no era nada significativo. ¿Ese es el modelo liberal? No, eso primero que no es información exacta. En Chile lo que hizo es reducir la diferencia entre pobres y ricos, la desigualdad, y las estadísticas lo dicen, redujo rápidamente la desigualdad. Es de los países que más han reducido la desigualdad. Redujo la pobreza extrema al 8%. Disminuyó la desigualdad y disminuyó la pobreza agresivamente, las dos cosas. Lo que pasa es que hay un discurso progresista que se está tomando la región que no le importa la realidad. Lo que le importa es demostrar sus tesis. Pero la realidad es que dinamitó la desigualdad... el modelo. Este ejemplo es muy importante, Alberto, perdón, economista. ¿Qué dinamitó el modelo de Chile? Que cuando estaba funcionando bien, lo hizo de repente vulnerable y está a punto de colapsarlo, porque era el ejemplo de la región. El tema del desfase entre lo que pensaba la población y el modelo que se implementó. Y un desfase en las expectativas. La población vio cómo crecía, mejoraba su situación aceleradamente y de repente, por ejemplo, todos ya tenían una casa y se quejaban de no tengo un parqueadero, no tengo un segundo vehículo. Entonces comienzan las expectativas, entran a unas ligas mayores. Ellos no se comparan con Ecuador, no se comparan con Colombia. ¿Qué falló se comparan ahí? Con los países. La persuasión, Faltó la educación, entender el bienestar que ellos alcanzaron y cómo lo alcanzaron, cuáles son el origen del bienestar. Entonces ellos llegan a una situación de mucho más bienestar y comienzan a compararse con Europa y dicen yo quiero ser como Europa, y no se dan cuenta que todo el esfuerzo y comienzan a atacar el origen de su bienestar. Qué interesante. Y eso es lo que están haciendo ahora. Otra cosa, es que el ejemplo es fascinante, porque cuando se propone una cosa como modelo liberal en el Ecuador, hay que buscar parámetros de comparación y además de aprendizaje en ese proceso. La otra cosa, ¿quién impuso un modelo liberal en Chile? Ese es otro problema. ¿Quién impuso un modelo liberal en Chile? Pinochet. A una dictadura. A una dictadura. Entonces ese es parte también, es un pecado de nacimiento, porque no fue el consenso de una sociedad que quiso aplicar el modelo. Y a la vez a la inversa, es la única manera de sin convulsión, no significa que lo estoy recomendando por si acaso, porque pueden haber otras vías de una discusión democrática, pero muy costosa. Sin discusión, aquí está, y punto. Puede sonar la vida fácil, pero vemos que lo que se hace fácil se deshace también relativamente fácil, y es lo que está viviendo Chile. Hubiese sido muy distinto si es que ese país se hubiese desarrollado como los países europeos, modelos liberales también en países europeos, que fueron el resultado de una evolución social de muchísimos años, de consensos sociales que les llevaron a ser lo que son. Esos modelos no se desarman tan rápido. Sí, tengo tantas cosas que porque esto al final del día es un modelo, como un injerto artificial que se le puso a un país cuando su ideología no estaba preparada para eso, quería otra cosa. Entonces el modelo va por un lado y la población y la ideología va por otro, y estamos viviendo ahora las consecuencias. Tengo tantas cosas que preguntarles, será cuando volvamos. Una de ellas es, dale con Europa, funciona en Europa, se puede en Europa, se aplica en Europa. ¿Acaso somos de Europa? Podemos ser en muchas cosas y en otras incluso mejores. Pero esto tiene que ver con idiosincrasia, modelo, historia y sobre todo diferencia social, que en Europa no son las abismales que son en América Latina. Entonces, ¿eso es viable? Lo responderá Alberto Costa. Y algo más importante todavía, lo que él plantea, ¿qué obliga a que les exijamos y a que les preguntemos a los candidatos de la presidencia de la República? Para que este sea un tema de debate y no salgan con esas soluciones de chistera en que sacan 3 conejos donde no existe ninguno. Con eso proseguimos.
Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Ok. Estamos de vuelta en este fascinante programa, cuya entrevista espero que también sea igual de esclarecedora para ustedes sobre la crisis y la economía. Y concluí con una pregunta que ya quedó planteada. Alberto Acosta Burneo sostiene que podemos seguir en mucho el camino de los países europeos para terminar de paso con el nivel de prosperidad que la mayoría de ellos tienen. Y yo le podía objeciones a usted, nuestra idiosincrasia y entonces nuestras diferencias sociales. ¿Cómo no considerar los obstáculos para lo que usted propone? Bueno, recordemos que los países europeos nacieron de enormes diferencias sociales. Nacieron del feudalismo, donde la mayoría no tenía nada y unos pocos tenían todo. Y vemos que el capitalismo lo que hizo es eliminar esas diferencias sociales, dar oportunidades de crecimiento y terminaron en sociedades lo que son ahora. Lo que pasa es que nosotros queremos... Por fin lo dijo. ¿Se dio cuenta de la palabra que dijo? El capitalismo lo hizo. Por supuesto. ¿Por qué usted renuncia a definirse como capitalista? No, para nada, no renuncio para nada. ¿Usted es pro-capitalista? Pero totalmente. El asunto es que hay capitalismos y capitalismos. Hay un capitalismo de Estado, por ejemplo. El capitalismo es mucho más amplio, el concepto. ¿Hay un capitalismo salvaje? Hay un capitalismo sin ningún control. Hay un capitalismo de Estado donde interviene el Estado en todas las actividades. Entonces yo creo que dentro del capitalismo tenemos que ir hacia ¿Su capitalismo es de mercado libre? Es de mercado libre, donde yo creo que es lo que me gusta más del término liberalismo, un liberal que donde hay un respeto irrestricto al derecho de los ciudadanos y el Estado tiene que garantizar ese respeto de los ciudadanos. ¿Qué espacio tienen los pobres de progreso en un sistema liberal? Tienen las oportunidades de crecer. Justamente donde hay las oportunidades. ¿Cuáles si son pobres, pues? No, porque en un sistema liberal hay oportunidades, tienen oportunidades para poder crecer, porque no las tienen, por ejemplo, con un intervencionismo, donde el Estado es el que define quién hace y quién no hace. Pero en cambio tienen bonos en el intervencionismo. Pero es exactamente el que les mantienen en la pobreza. Porque no tienen empleo, porque en el intervencionismo, bonos. por ejemplo... En cambio, el capitalismo, por definición, mientras menos empleos cree, más rentabilidad tiene. Mientras más se robotice o mecanice, mejor. Mientras menos mano de obra, menos huelga, menos costos. Pero no funciona así, porque si no hay empleos, entonces ¿quién compra? Al final del día es lo que nos damos cuenta, que sí hay que seguir robotizando, pero eso no destruye empleos, genera nuevos empleos en otros lados. Esas utilidades que generan esas actividades, que somos más eficientes, terminan generando rentas adicionales que permiten comprar otros bienes y servicios, que generan empleos en otros sectores. Veamos ahora un país que tomó un camino cercano, Perú. 10, 12 años de 8% de crecimiento. ¡Boom! Vino la pandemia y se dieron cuenta que era un asco su salubridad y otro su educación. Un mérito enorme tiene la democracia peruana, que es que han sancionado a los corruptos al extremo que los expresidentes corruptos o se suicidan o van a la cárcel. Pero, ¿y en lo económico? Bueno, yo creo que, por ejemplo, por eso es lo que yo menciono, un tema central en el tema del fisco es tener claro su rol. Tenemos un Estado que quiere hacer todo y que por eso lo hace todo mal. Y que por eso que la plata no le alcanza para lo importante. Recordemos que es empresario de aviación, de trenes, de telecomunicaciones, de petróleo, de minería, y así podemos seguir sumando actividades. Y el rato que vamos a lo importante, la salubridad, la salud de calidad, la educación de calidad, justamente para dar oportunidades. Ahí está la función del Estado, para dar oportunidades. Y que si se puede hacer, además, lo importante es que haya recursos, porque no es que el Estado tiene además que dar directamente ese servicio. Tiene que financiar ese servicio a quien no lo puede pagar. Y lo peor pero de todo, que los estudiantes puedan escoger en dónde se educan. Ese es un modelo que deberíamos ir hacia allá para darles oportunidades a las futuras generaciones. Y lo peor de todo, cuando les falla el dispendio, quienes tienen que pagar las consecuencias de la corrupción o de la eficiencia somos nosotros. De ahí nos dicen hay que subir impuestos porque falta la plata. Pero es porque después de todo este robo, de este mal uso de los recursos, después de gastar en todo, de no priorizar, sin calidad y sin transparencia, no hay plata que alcance. Enseguida vamos al otro que le proponía cuando fuimos a la pausa. ¿Cómo debe esto regir, normal, limitar, orientar el debate que en este momento se debe dar sobre el manejo económico con los candidatos a la presidencia de la República? Pero previamente quiero recordar una cuestión que usted recién dijo cuando estuvo en una entrevista en Al Día, presenciada a los tiempos, en camisa, como dijo, que ahora vaya no tan encorbatado y por primera vez en el set luego de cuidarse como debía de la pandemia, porque a los jóvenes como él también les puede afectar. El problema aquí es que estamos frente a una escasez de dinero y que el gobierno quiere crear un medio de pago sustituto, que es un sustituto del dinero,
Y este mecanismo, el Ecuador no es el primer país que vive este problema, otros países ya lo han vivido, y el usar estos mecanismos abre una puerta a un desequilibrio mucho mayor, que al final del día se va a estar pagando sobre promesas de pago futuro del gobierno, porque los bonos son solamente promesas de que el gobierno pagará de aquí a 5 a 10 años, y hay que ver si va a tener recursos en ese momento. Y el problema es que este mecanismo abre la puerta a que se siga usando cada vez más agresivamente. Ya lo hizo Argentina en convertibilidad, los gobiernos locales comenzaron a emitir los famosos patacones, y lo hizo Zimbabue, un país dolarizado igual que el Ecuador, cuya dolarización se acabó, justamente por este gasto público excesivo que se financió con bonos desmaterializados, electrónicos en el caso de Zimbabue, que al final del día inundaron el mercado. El gobierno sabe que estos papeles son de inferior calidad y si acepta para el pago en el SRI, se va a llenar de papeles y no va a recibir dólares de verdad en la recaudación. El SRI no los acepta, y entonces, porque si no se va a llenar de papeles, y este mecanismo se acaba. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que al final del día nos llenamos de papeles, y el único límite que existe, porque ya vemos que el incentivo de los proveedores es seguir recibiendo, el incentivo de los gobiernos seccionales es seguir recibiendo, el incentivo del gobierno es seguir gastando, pagando con estos papeles. Bueno, como ustedes ven, Alberto Acosta practica lo que predica. Es decir, él es casi un cruzado de aleccionamiento económico para que se entienda por qué estamos así, cómo debemos salir de aquí. Sin embargo, usted no va a ser responsable de hacerlo. Hablábamos algún rato antes de comenzar el programa, que ha tenido más de una vez una propuesta para ser vicepresidente. Muchos pensarán en usted como ministro de Finanzas, igual que su suegro y socio Walter Spurrier, con quien trabaja, se ha mantenido siempre desde lo privado de manera independiente, pero ahora hay una cantidad de candidatos, 17, que quieren heredar la situación calamitosa que usted está describiendo. ¿Qué se les debe exigir? Tenemos que pedirles que nos digan cómo van a hacer, no qué es lo que piensan lograr. Todos nos quieren ofrecer ese mundo de algodón de azúcar, eso no nos importa. Lo que queremos es que nos digan cómo vamos a llegar allá. Y ahí vienen los problemas, porque hay algunos que creen que hay la magia y que siguen soñando en la emisión de dinero. Quieren seguir que el Estado siga gastando y nos dicen, no se preocupen, no hay crisis fiscal. Lo importante es ser creativos. Emitamos dinero y seguimos gastando indefinidamente. Si fuese así de fácil... ¿Quién propone eso? Arauz, por ejemplo. Él está hablando de usar sustitutos del dinero. Bonos desmaterializados que se puedan transar a través de un celular. Y si es que fuese así de fácil, solamente cuestión de emitir dinero y ser prósperos, Venezuela sería el paraíso terrenal. ¿No es eso una forma de solventar la inexistencia de dólares o de suficientes dólares en una economía dolarizada como esta hasta que se recupere y de alguna manera volver al trueque, aunque moderno, electrónico? El problema es que lo que importa al final del día es la producción, cuánto se produce. Si uno incrementa la cantidad de dinero que existe en una economía, pero no hay una producción correspondiente, lo único que se produce es inflación. O sea, es una ficción de crecimiento y de bonanza. Es una ficción que empieza, hay un rezago en el incremento de precios, pero al final del día es el impuesto ideal para los políticos. Ahora, él propuso algo mucho más importante. Él está indignado porque hay ecuatorianos que tienen 30.000 millones de dólares en el extranjero, y él dice que puede y va a obligarlos a traerlos de vuelta acá para que los inviertan acá. Es una pena, esa es la visión de ver lo pequeño. Nos enfocamos en ver lo pequeño. ¿No es patriótico eso? No, no es patriótico, es realmente estúpido. Tenemos que, lo que estamos viendo es que fuera del Ecuador está 99,999% de los dólares del mundo, están fuera del Ecuador. Y tal vez 99,99999 también corresponden a no ecuatorianos. Y él se enfoca en los ecuatorianos. Y además lo que quiere es decidir él por lo que haga la gente con su ahorro, con su dinero que lo trabajó la mayoría o algún número importante de manera legal, pagando impuestos y demás, y decide. Y él dice, no, el Estado va a decidir qué hace con la plata. Entonces, las dos propuestas de este señor. Por un lado, la vía de la desdolarización, emitiendo sustitutos del dinero. Y la segunda, de las expropiaciones. No importa lo que usted quiera hacer con su trabajo, no importa lo que quiera hacer con sus bienes, Estado, decido sobre sus bienes, sobre su propiedad. Son dos vías inaceptables e inconvenientes. ¿Qué es lo correcto? Los dólares están fuera del Ecuador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa barrera para que ingresen dólares, el ISD. Eliminar el ISD para que ingresen los dólares. Internacionalizar el sistema financiero. Que venga la banca internacional a instalarse en el Ecuador. Acabar con un mercado cautivo que tenemos en la actualidad. Y de esa manera incentivar a través de un entorno atractivo
a que vengan los capitales, que los dólares que están afuera vengan al Ecuador. Es decir, Panamá, Uruguay también. Yo creo que Ecuador debería estar pensando seriamente en ser un centro financiero regional, tener una reforma tributaria profunda para poder generar un entorno impositivamente atractivo y dedicarnos a exportar servicios financieros. Somos una economía dolarizada, estamos ubicados estratégicamente en el continente. Nosotros deberíamos ser la preocupación de Panamá, porque Ecuador debería ser el gran centro financiero de la región, a donde ingresan todos los capitales de los países vecinos. Lamentablemente en el Ecuador hicimos todo lo contrario, todo lo opuesto para tratar de desarrollar este centro financiero. Esa idea la vamos a explorar un poco más al volver. Y también las complejidades y los problemas que eso trae, porque las soluciones no vienen exentas de trampas o de posibles desviaciones. Pero aquí hubo una cosa importantísima que debe servir de guía para lo que yo preguntaba. Dice Alberto Acosta Burneo, no queremos que nos digan qué van a lograr. El algodón de azúcar ese que nos venden fue la palabra que usó, sino cómo lo van a lograr. Por favor, exijamos eso. Tendremos otros invitados justamente para exigir eso. Con el actual volvemos enseguida. Sí. A veces lo que pasa fuera del programa es mejor que lo que pasa adentro. Pero es impublicable. Y no se refiere al tema que estamos tratando. Menos mal le estamos poniendo buena cara al mal tiempo. Porque para enfrentar la crisis económica que han agravado en el Ecuador y que, como dijo bien Alberto Acosta Burneo al comenzar, heredó el presidente Moreno, hay que tener un talante excepcional. Pero él acaba de hacer una propuesta que no es nueva, pero quisiera que le explique un poco más. Y es sí disruptiva y no deja de tener riesgos. ¿Qué es convertir al Ecuador, más allá de lo que usted ya explicó, traer los capitales, por ejemplo, los países vecinos, en un centro financiero regional? ¿Qué significa eso? Primero, eliminar las barreras de capitales. Eso va a hacer que los capitales puedan ingresar al Ecuador cuando quieran, y para que ingresen al país tienen que poder salir también cuando quieran. Ese es un primer tema. Segundo tema, tenemos que tener una ley monetaria adecuada, una ley que permita la competencia, una que sea con los mejores estándares internacionales de supervisión, con las normas de Basilea, para que la banca internacional quiera asentarse en el Ecuador, quiera invertir en el Ecuador. Y de esa manera tendremos canales de comunicación de la liquidez entre el exterior y el Ecuador. Lo que tenemos que estar muy claros es que el 99,999% de los dólares están afuera. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros acá es ser atractivos. El tercer gran tema es una reforma tributaria que nos vuelva atractivos tributariamente. Que los impuestos se paguen solamente en el país que se generan. Si la renta es generada en el Ecuador, se paga impuesto en el Ecuador. Si la renta es generada en el exterior, se paga en el exterior. Eso es fundamental para que los capitales tengan ese incentivo de poder venir al país. Ya, le decía que eso también tiene trampas. El paraíso del narcolavado, chévere, vamos al Ecuador. Bueno, eso existe en la actualidad, es un riesgo que existe siempre y por eso es la supervisión. En el mundo actual de una banca restringida, sin el acceso a la banca internacional, somos un paraíso al ser dolarizados. Y tenemos que trabajar en controlar el narcolavado, en la financiación al terrorismo. Son temas que siempre hay que controlar. Panamá y Suiza son ahorita el paraíso para esas vainas. Allá llevaron los cuantos. Y siguen trabajando los chavistas. Y siguen trabajando en la supervisión y todos los países siguen firmando acuerdos. Por ejemplo, con Suiza no hace mucho Estados Unidos firmó un acuerdo para compartir información. No estoy pidiendo crear un centro de ocultar capitales mal habidos. Esa no es la idea. Esa no es la idea de un centro financiero regional. Esos controles tienen que existir y existe mucha presión internacional para que existan. Entonces, de ninguna manera vamos a poder obviar esos controles. Vamos a la viabilidad política. Porque esta y otras ideas que usted ha propuesto aquí, que ha propuesto antes, que sistemáticamente desarrolla, algunas de las que mencionaba en un artículo reciente al rescate del empleo en la edición de Vistazo sobre 500 empresas en el Ecuador, ignoran la viabilidad política. ¿Sabe lo que significa volver al Ecuador en un centro financiero regional? O lo que implica tener primero una mayoría absoluta en la legislatura que te permita sacar esa reforma adelante. Luego, un proceso de consenso con sectores opuestos, sindicales principalmente, y laborales, por la distorsión o la incomprensión del fenómeno, más que porque los vaya a perjudicar. Y luego empresarios privados, que son empresarios en muchos casos, que no quieren aprovechar esta circunstancia para enriquecerse más de lo que ya son. Por alguna razón curiosa, hay gente que es aficionada a tener más plata de la que puede gastar
ellos y sus herederos en todo lo que le quede tiempo al planeta. ¿Cómo hacer eso viable? Con un caso más, Alberto. ¿Quién hizo de Singapur lo que es? Sí, bueno. ¿Quién hizo de Singapur lo que es? Bueno, pero fue un dictador también. Ok. Entonces, okay. Un tirano. Pero digo, aquí de golpe y plac. Y ahora todos exaltamos, todos, es Singapur. Y nadie se olvida de cómo se llegó a lo de Singapur. Sí, no, pero yo creo que esa no es la vía. La vía del tirano que impone una sociedad no es la vía, porque por cada Singapur, cuántas uniones soviéticas existieron, cuántas Cubas han existido y cuántos otros países que han ido al fracaso, Venezuelas. Entonces son más los casos de fracaso de estos tiranos que creen que tienen la verdad revelada que los casos de éxitos. Entonces la vía no es la tiranía. Qué importante aclaración. ¿Cuál es la vía? La vía es a través de consensos democráticos. Para eso es la democracia, para hacer cambios graduales, sin violencia. Ese es el gran beneficio de la democracia y tenemos que entenderla así. Vamos a una elección que no parece que va a terminar así. Aterricemos en el Ecuador otra vez. 17 candidatos, 3 o 4 con posibilidades de entrar, 2 a la segunda vuelta. ¿Qué les dice? Que nos digan qué van a hacer, cómo lo van a hacer y que vean la viabilidad también de sus propuestas, porque al final del día tenemos un país que no quiere cambiar y los candidatos quieren seguir manejando el poder y seguir aplicando las mismas recetas con la creencia o la expectativa de que van a tener resultados distintos. El problema y seguimos repitiendo las mismas acciones esperando resultados distintos. De los que están en ese margen de posibilidades, lo único que lo puede hacer si gana es Guillermo Lasso. Y Guillermo ha comenzado ya a moderar sus propuestas para ahora tener políticamente más aceptación de los que se asustan de que sea un banquero o de que sea un liberal, con el agravante de que si gana, como restringió sus propuestas, no podrá optimizar sus acciones. Bueno, ese es parte de los costos de la democracia. La democracia es el gobierno a través de consensos y eso limita las acciones. Si uno quisiera un cambio de reconstruir una sociedad nueva de cero, eso no funciona en una democracia. Vale la pena, eso hay que ir paso a paso. Vale la pena, modero lo que soy para ganar. Y después de que gano... Tengo que llegar a consensos, tengo que llegar a un acuerdo con gente que piensa distinto. Eso es la democracia. Ese es el camino de la democracia. Cuando se quiere imponer las cosas a patadas, no funciona, no dura. Hablamos un rato de Chile. Hemos hablado también de las mismas leyes que hizo Correa a la fuerza a través de sus mayorías, que nos quiso imponer lo que le dio la gana, y vemos cómo comienza a desbaratarse apenas se va del poder. ¿Ha conseguido usted consensos económicos alguna vez entre su gremio, en un foro en donde va y participan a cada rato 4 o 5 economistas? Yo creo que hay muchas posiciones, para el final del día... ¿Ha conseguido? En algunos casos sí, en otros no siempre es posible, pero ese es el juego de la democracia. Si no se llega a un consenso, no se puede actuar. Y lo que hay que hacer es entender qué es lo que se va a lograr. Por ejemplo, hablábamos del Centro Financiero Internacional. Preguntemos si la gente no quisiera pagar una tasa de interés más baja, tener una mayor oferta de crédito. A ver quién nos dice, no, eso yo no quiero. Bueno, ese es el resultado, eso se logra siendo un Centro Financiero Internacional. Eso logró Panamá, donde tiene tal abundancia de capitales que ingresaron a ese país que el financiamiento es baratísimo y abundante. En el Ecuador tenemos lo contrario, un Estado que dijo yo voy a fijar desde 2007, el gobierno fija por decreto las tasas de interés. Resultado, tenemos unas tasas de interés muy elevadas en comparación a otros países, Estados Unidos o el mismo Panamá. Entonces el problema es no saber cómo le entra el agua al coco, hay que saber cómo hacer las cosas y cuál es el resultado. Y tener claro los objetivos, explicar cuáles son los objetivos y llegar a esos consensos. Con las conclusiones de esta entrevista a Alberto Acosta Burneo sobre economía en crisis, pero sobre todo salidas a corto y a largo plazo, que si bien no hemos desarrollado todas, hemos topado las principales, volvemos en la parte final de Verás. Parte final, entrevista con Alberto Acosta Burneo. Verás por Canal 1 y una serie de plataformas y brujerías contemporáneas. Y luego podrán en YouTube también ver el link para repetir el programa. A ver, una prueba, memoria. ¿Se acuerda usted la frase con que terminó el último artículo de Vistazo, que se llama El rescate del empleo? No. Haga memoria, trate. Terminó con una frase impresionante, muy corta, entre admiraciones, que es toda una lección, una propuesta económica. ¿No? Recuérdame. No hay atajos al paraíso. Qué impresionante. Posiblemente ni a usted le impactó tanto como a mí. Y contiene una advertencia y una propuesta. No hay atajos al paraíso. Más allá de lo que ha descrito en estos 8 meses, lo que le ha dicho al gobierno y al ministro de Economía nuevo,
lo que le está exigiendo a los ciudadanos que hagamos, lo que demanda de los candidatos a la presidencia de la República, ¿cómo hacemos de parte de los ciudadanos, nosotros, ya, no solo escogiendo bien al votar, que va a ser la respuesta común, que este tiempo que nos queda de gobierno no signifique un atajo al paraíso? Es decir, que aprendamos la lección de octubre pasado, que jodió la economía, de la pandemia que remató la economía y del facilismo con el que algunos pretenden salir. Yo creo que lo que podemos hacer como ciudadanos es seguir investigando, viendo cómo funciona, aprendiendo de cómo funciona una economía, ver las fuentes de información que tengamos, para entender cuáles son las causas y las consecuencias. Porque lamentablemente en economía las cosas parecen muy evidentes y la realidad es que no lo son. Que hay vías que nos plantean o soluciones que nos llevan a a resultados indeseados. Entonces tenemos que seguir aprendiendo cada vez, averiguando, leyendo, para poder descubrir cuáles son las vías, qué se tiene que hacer. Y muchas veces tenemos incluso que analizar qué hacemos nosotros en un hogar, cómo maneja un hogar una familia, la prudencia que busca, tener una reserva, un ahorro para cualquier imprevisto en el futuro. Hay muchas enseñanzas que se pueden sacar también para el manejo del fisco. Entonces ya cuando viene un político a decirnos, ahora aquí les voy a repartir todo, vamos a gastarnos hasta el último centavo, acabémonos los fonditos, acabémonos las últimas reservas que tiene el Banco Central, ya podemos saber que nos salte una alerta y diga algún problema va a haber ahí. Háblenle a 3 sectores específicamente. Primero, los sindicatos, que la próxima semana, para el 16 o el 20, planean un reclamo general. ¿Es esa la vía? Esa no es la vía. Yo creo que los sindicatos tienen que entender la importancia de qué es lo que genera empleo. Al final del día ellos tienen que ser propositivos y trabajar en construcción de empleo. Al final del día el empleo se genera con la producción. Hay que tener más producción, hay que ser competitivos y el resultado, la consecuencia de hacer esas cosas, de tener más producción y tener más competitividad y más productividad, es mejores salarios y mejores empleos. No al revés. Háblele ahora a los empresarios, que a propósito de este cambio en la economía dicen, señores, nosotros generamos 9 de cada 10 empleos en el Ecuador. Lo que necesitamos es estímulos y facilidades. El resto fluye solo. Mire, la función de los empresarios es usar eficientemente los recursos para servir a los consumidores. Ellos están para servir a los consumidores. Lo importante no es producir por producir. Si producen ineficientemente, como existe en el país con muchas prebendas que existen o mercados cautivos, están produciendo, sí, pero ineficientemente. Al final del día el consumidor no está bien servido. Entonces la clave es fíjese en el consumidor y sírvalo eficientemente, con los menores costos posibles. Y ahora háblenle a los pobres, muchos de los cuales sí ven este programa, especialmente por señal abierta. Como dato interesante, todavía 60% de los sectores populares ven televisión, por señal abierta. Apenas 2 millones a 3 de la población la recibe por cableras, 8 a 10 millones por señal abierta. A ese sector, dígales o contésteles su reflexión. Miren, lo único que yo sé es que en el gobierno anterior no hubo el desempleo que hubo ahora, me llegaron más obras a mi sector, los bonos no fueron recortados y teníamos más actividad económica. Bueno, vean la consecuencia. Estamos pagando el costo de una política insostenible. No crean en esas políticas de pan para hoy, hambre para mañana. Exijan del gobierno un servicio real, un servicio que el gobierno trabaje para los ciudadanos, pero de una manera sostenible. Que de salud de calidad, educación de calidad, es lo que les va a cambiar la vida. El gobierno que tiene y se dedica a hacer telecomunicaciones, trenes, aviones y todo lo que sea, no le va a cambiar la vida de sus hijos. No le va a dar oportunidades a sus hijos. Las oportunidades de sus hijos están con una educación de calidad que el Estado tiene que cumplirles. Y para eso el Estado tiene que priorizar. Economista, muchas gracias por su tiempo y por su vocación de insistir, de enseñar, de aprender y de concientizar a un país. Esa misión no se agota ni se acaba en una hora. Pero me place haber abonado con ese tiempo a alguien que tiene años haciendo esto, con la esperanza y la convicción seguramente de que la semilla por fin caiga en terreno fértil, y no solamente eso, de que sea regada. Me complazco por eso de haber escuchado durante una hora a alguien que tiene ideas, sabe defenderlas y les pide a los demás un poco de luces para que otra vez no volvamos a la oscuridad. Depende de todos. Él solo no puede, yo solo mucho menos. Depende de todos. Señores, las alarmas están prendidas, han sido advertidos. No digan que no se lo dijimos, no digan que no hubo propuestas, no digan que no se ha recordado casos como los que mencionó aquí, de Rusia, de Cuba, de Venezuela.
no digan que no se lo dijimos. Una última cuestión importantísima, dijo Alberto Acosta Burneo, muy al paso tal vez. La solución no es pan para hoy, hambre para mañana. Hasta el próximo programa. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo, para que ser cobarde no valga la pena y ser valiente no salga tan caro.